Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Llegamos ya a nuestro programa número 72, en el que esperamos poder seguir conversando con todos ustedes, quienes van llegando, quienes nos acompañan desde los primeros capítulos sobre la escuela, sobre problemas interesantes para los maestros y en todo caso sobre cuestiones que resultan muy atractivas para todos los que de alguna forma están tocados por lo que es la educación hoy en día. Dígase, por ejemplo, padres de familia, dígase, profesionales relacionados con las ciencias sociales, etcétera. Y lo que traigo hoy para nuestra conversación, Ernesto, tiene que ver justamente con esto último, porque a propósito del último capítulo, en que hice una pequeña, me robé las palabras de lo de la diferencia necesaria, volví a leer el texto original de Olga Lucía, Educación y Pedagogía, una diferencia necesaria, y me encontré un pasaje que yo quiero que comentemos porque me parece que de alguna forma apunta a un fenómeno que yo creo que ha sido vital, digamos, se podrá decir como se han descoyuntado la escuela y la pedagogía, ¿cierto? Que pareciera que una va por un lado y la otra por el otro, y yo pienso que eso es algo que podemos hablar y recuperar a partir de este pasaje, ¿cierto? Entonces, antes de saludarte, te leo de una vez el pasaje y entremos en materia para que recuperemos el régimen del tiempo que hemos estado muy indisciplinados en las últimas sesiones. Entonces, dice Olga Lucía: la pedagogía, por efecto de las ciencias de la educación, no solo se atomiza, sino que se le asigna un papel subalterno, definiéndola como una región y no la más importante de las ciencias de la educación. Al interior de estas queda reducida a los procesos que se verifican en el salón de clase, atrapando todas sus conceptualizaciones entre las paredes del aula. Entonces, como que a mí me genera sensaciones difíciles este pasaje, porque a mí me parece que poner el campo, el espacio experimental de la pedagogía en el aula o exclusivamente en el aula no me parece una cosa que sea muy terrible, digamos. Pero en cambio sí la otra parte, y cómo es que eso, porque es que recuerdo que incluso en el programa pasado, que si bien hablaba de otra cosa, usted tenía mucha delicadeza a la hora de hablar de la cientificación de la pedagogía, en contra como del cientificismo de la pedagogía. Entonces, eso a mí me quedó resonando también como esa delicadeza cada vez que usted se refiere al asunto. Entonces, más o menos este pasaje me parece que anuda varias cosas que hace días vengo queriendo que conversemos. Bueno, Juan, buenas noches y buenas noches para todos los oyentes. Estamos... Pero acuerde que no estamos en vivo, entonces noches, días, tardes, lo que corresponda a cada quien. Bueno, es que sí estamos como recuperando el entusiasmo que habíamos alcanzado en un alto nivel de la comunidad de los oyentes. Entonces, entre todos, por favor, volvamos a poner la disciplina de participar en este ejercicio semanal. Y bueno, ya en particular el tema y el pasaje específico que pones es un tema largo, complejo, que puede incluso tomar muchas sesiones, pero vamos a someternos a nuestro formato. Hay que entender que ese escrito, ese artículo se produce mediados de los años 80 y en el contexto y al calor del movimiento pedagógico.
El movimiento pedagógico de los años 80 explícitamente se propuso literalmente recuperar la palabra del maestro para hablar del oficio de la enseñanza. Entonces, esa lucha por la cientificación o el estatuto académico de la disciplina pedagógica o de la ciencia pedagógica o del discurso pedagógico era un asunto que en ese momento todavía concitaba las más apasionadas controversias en todo lo que con justa razón Olga Lucía y los intelectuales del movimiento pedagógico, y ojo que yo no soy de esos, yo soy discípulo de esos intelectuales, los intelectuales del movimiento pedagógico consensuaron en llamar el campo conceptual de la pedagogía. Entonces, ese era un campo sumamente disputado. Hoy día parece que no está disputado. ¿Por qué? En mi opinión, en mi experiencia profesional y en mi experiencia personal al respecto, porque los maestros, y lo digo con mucho tiento, los maestros, no los profesores de pedagogía, no los profesores de las facultades de educación, que también, pero me importa es los maestros. Los maestros perdimos esa batalla del movimiento pedagógico. No logramos recuperar la palabra para hacernos cargo de nuestro oficio y de nuestro saber. Es una discusión, es un debate sumamente sensible, muy comprometedor. Yo soy maestro ya viejito. Los maestros nuevos, y este es un argumento que puedo esgrimir para sustentar esa tesis que acabo de soltar. Los maestros en los años 80, nosotros los maestros que en ese momento éramos maestros jóvenes, y que nos comprometimos a recuperar la palabra, perdimos la batalla. Y la perdimos, como dijo alguna vez Carlos Eduardo Vasco, pocos meses antes de dejarnos de este mundo. Carlos Eduardo Vasco, celebrando los 10 o los 20 años de la Ley General de Educación, dice: FECODE, estoy citando de memoria, pero más o menos dice así textual: FECODE ganó la batalla de la Ley General y perdió la batalla del discurso. Él dice FECODE, yo digo los maestros. Nosotros, los maestros de verdad, de carne y hueso, perdimos esa batalla. Y bueno, entonces ese texto de Olga Lucía y sus compañeros, porque es Olga Lucía y el grupo de la práctica, es un texto colectivo. Ese texto, en ese momento, es un texto sumamente importante, casi que diríamos es el programa epistemológico, el programa de investigación, el programa ideológico de quienes queríamos defender la profesión del maestro de la invasión de eso que todo el mundo dio en llamar, y sin pudor, ciencias en plural de la educación. Yo siempre he pensado, de hecho, Ernesto, por la forma como están escritas las conclusiones de ese artículo, que es casi como un manifiesto, de hecho. Literalmente, pero es un manifiesto con la autoridad del grupo de la práctica, que en ese momento ya es por lo menos internacionalmente reconocido como vanguardia respecto del problema de la autonomía del discurso pedagógico, la autonomía epistemológica y sobre todo académica del discurso pedagógico. Entonces, ellos sí lanzan un manifiesto, pero sobre todo reclaman una victoria. Y esa victoria, personalmente, yo la gocé mucho, pero nunca fui adepto de esa corriente. Pues
siempre he militado en el movimiento pedagógico que ellos impulsaron junto con el grupo Federici y los intelectuales del CEIP. Pero, perdón. Pero bueno, volviendo aquí, porque no podemos hacer historia de la educación y la pedagogía, etcétera. Pero ahí señala un asunto que sí me marcó a mí y que me permitió mantenerme fiel en la lucha. Dice, ¿cómo es que dice? El discurso pedagógico quedó desmenuzado, ¿cómo es? Te lo leo una vez más. Sí. La pedagogía, por efecto de las ciencias de la educación, no solo se atomiza, sino que se le asigna un papel subalterno, definiéndola como una región y no la más importante de las ciencias de la educación. Atomiza y subordina. El trabajo con el que yo me gradué de psicopedagogo, y ya el solo título es complicado porque ya es una defección frente a la pedagogía, de la pedagogía frente a la psicología. Yo me llamo psicopedagogo, que es una contradicción en los términos. Pero el trabajo con el que yo me gradué se llama Una teoría de la personalidad para las ciencias de la educación. Fue siempre mi lucha, desde que elegí ser pedagogo. Lo primero que yo elegí es ser maestro, pero había que definirse maestro en qué. Yo no quería ser ni maestro de matemáticas, yo quería ser maestro de adolescentes, que es lo que siempre quise ser. Y entonces pues no había otra sino psicopedagogo. De hecho, la elección que tuve que hacer fue entre psicopedagogía y educación física, porque era la única que me ponía en contacto con lo que yo esperaba que fuera la educación de los adolescentes. El caso es que toda mi carrera padecí esa atomización de las ciencias de la educación. Entonces nos enseñaban antropología, nos enseñaban sociología, pero nadie nos enseñó pedagogía. No hay una materia que se llame pedagogía en el currículo nuestro de esa época. Estaba camuflada en teoría de la educación, en teoría del currículo, pero fíjese que de teoría de la educación a teoría del currículo ya el paso es subordinado. El currículo es instrumental, es para la aplicación. Entonces ese artículo en mi formación y en la de muchos de mi generación, maestros de mi generación, fue literalmente un manifiesto, detrás del cual emprendimos caminos. En mi caso particular, emprendí el camino que luego me llevó a construir, a desarrollar un punto de vista específico que se llama la pedagogía del sujeto, que finalmente desemboca en lo que ya hoy llamamos aquí en el taller pedagogía libertaria. Esa pedagogía del sujeto, en algún escrito que tuve que definir qué era pedagogía del sujeto para lectores afuera, decía, es una pedagogía que rompe con el objetivismo. Nos obliga a olvidar todo lo que nos enseñaron de pedagogía, porque nunca nos enseñaron que el asunto es la subjetividad del alumno y no tenemos herramientas. Entonces, bueno, finalmente escribí ese texto de graduación que se llama Una teoría de la personalidad para las ciencias de la educación. No era posible decir para la pedagogía, porque la pedagogía no está reconocida ni entonces ni ahora como ciencia autónoma, ¿sí? Bien, y más adelante, concretamente en el año 2020, fue tal vez, ¿cuándo fue la pandemia? 2020. Sí, 2020. En el seminario que desde entonces funciona y que se llama Seminario de Pedagogía Libertaria, con los rectores de Aire Libre y del Gimnasio Internacional. Ese seminario, que funciona desde el 2020, dijimos, sí, hasta el día de hoy todavía, y que se llama, en su primera versión
se quedó ahí, en pedagogía libertaria, porque lamentablemente en ese momento falleció una de las socias, de las hermanas de construcción teórica, que es Dora Botero, que es la fundadora del Colegio Aire Libre. De hecho, el próximo 5 de junio celebraremos el aniversario de esa muerte. Entonces, eso fue un golpe muy duro para el seminario que recién empezaba, pero ahí escribí yo un concepto, que me evoca esto de la atomización y la subordinación. Dije en una ponencia para ese seminario algo así como esto: las ciencias de la educación condenaron al maestro a ser un peregrino del saber y un errante de su hacer. Algo así como, no es errante, pero anda por el mundo sin Dios ni ley. No tiene, porque no puede ser. No sé cuánto tiempo tenemos, pero lo que quisiera es reivindicar ese artículo, ese texto. Es un texto muy importante, que sin embargo, a la luz de los años que han transcurrido y de las vueltas que el mundo ha dado, no solo el mundo de la pedagogía, por supuesto, sino el mundo. Es que hoy estamos hablando de un mundo que es muy distinto del mundo de los años 70, en donde se cocinaron todos esos debates. Es que quiero decir, Ernesto, una cosa tal vez muy ácida, pero que yo así es como lo siento, y es que el pedagogo de hoy, en nuestro contexto por lo menos, es como medio autista, porque es que le habla a una escuela que no lo escucha. Yo no voy a decir si es que es el pedagogo el que no sabe llegar a la escuela, si la escuela es muy terca y no quiere escuchar al pedagogo. No, eso no me quiero aventurar a emitir algo de ese estilo, pero sí es como que siento yo que el pedagogo, bueno, malo, regular, como sea el pedagogo, pero que ostente ese título y que hable desde el lugar del pedagogo, le habla a una escuela que hoy en día como que no lo escucha, no hay lugar para el pedagogo. No creo que sea el pedagogo, entre otras cosas porque pedagogos hay pocos. Hay muchos psicólogos que se meten a pedagogos y que no terminan siendo ni lo uno ni lo otro. Hay muchos sociólogos que se creen con autoridad para hacer discursos de pedagogía. Lamentablemente, es la realidad, pero no quiero decir que hay poquitos, pero en la opinión pública se le dice pedagogo a cualquiera que le tire línea a los maestros, desde cualquier disciplina. Incluso, por ejemplo, nos ordenan lo que tenemos que escribir e enseñar. Eso es una aberración grave de Colombia, pero no es solo de Colombia. Eso es una ¿cómo se llama? La OCDE. Sí, eso era lo que iba a decir. Eso le llegó a Colombia, pero por cascada. O sea, en general, la forma, pues, o sea. Y todo lo de las pruebas PISA, por ejemplo. Ahí no hay pedagogos. Ahí hay economistas. Hay sí, o químicos o físicos. No, ni eso. Ni eso, sí. Los dueños de la OCDE no les importa 5 la física ni la química. Les importa la subordinación de las poblaciones. Bueno, eso es otra historia, eso es otro debate, digamos así. Pero lo que sí quiero puntualizar en los minutos que me quedan, no sé cuántos me quedan, eso. Sí quiero puntualizar es esto. El debate, el candente y fundamental debate voy a decir, por lo menos de todo el decenio de los 70, incluso hasta el movimiento pedagógico explota o se abre a la opinión pública y en efecto hace un cimbronazo en la estructura de la institución escolar en Colombia en fines de los años 80, pero el trabajo de Olga Lucía y
trabajo pionero de Olga Lucía y luego de su grupo de investigación de la historia de la práctica pedagógica. Es un trabajo que desde el 70 hasta el 85 es un trabajo pionero, muy importante, que nos habilitó a quienes quisimos seguir ese camino a pensar la pedagogía como ciencia. En mi caso particular, no me alineé nunca con el grupo de la práctica porque con Herbart, y ¿quién me enseñó a mí a Herbart? Olga Lucía. Con Herbart sí aprendí muy pronto que, como dice nuestro folleto, el de los clásicos de la pedagogía, hay que empezar por diferenciar la pedagogía como ciencia del arte de la educación, del arte de la enseñanza, literalmente. Y lo que creo que ellos nunca, ni ellos ni otros grupos que participan y participaron en ese debate fundamental sobre el estatuto científico y académico de la pedagogía como ciencia, lo que nunca, pues no sé, pero no he leído en casi ninguno que hayan rescatado la definición originaria de Herbart. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno para la moralidad. Hay que reconocer aquí a Klaus y Garcés que sí han hecho énfasis. No les he seguido sus últimas producciones, pero son juiciosos seguidores de Herbart, y no solo seguidores, ¿no? Sino, son pedagogos a quienes yo respeto mucho. Pero en general, como lo he explicado en esa ponencia de que les hablo y en otros muchos foros, el discurso pedagógico científico, el discurso de la pedagogía como ciencia, sucumbió en la invasión de la psicología del aprendizaje. Cuando nos obligaron, o los maestros caímos en el bache, más o menos, iba a decir otra cosa, insensato, de pensar que el asunto de la pedagogía es el aprendizaje, perdimos el año. El asunto de la pedagogía es la formación de la voluntad de moralidad en el alumno, lo que Herbart llamaba la educabilidad del alumno para la moralidad, no para la eficiencia, no para el éxito en la universidad, no, la moralidad. Y en otra ocasión en que tuve que hablar de esto, hace por ahí en el año 2014 tal vez, o 15, decía yo, Herbart nos reclama que lo primero que tenemos que cultivar los maestros es la ética, la teoría ética, la filosofía, ¿cierto? Pero ningún currículo en las facultades de educación, ninguno, desde por lo menos los años 60, ninguno tiene un curso de filosofía, y menos aún de ética, de teoría ética, no de formación de valores, no, es el problema de la ética, o sea, es Aristóteles, es política y ética de Nicómaco, o república de Platón. Los maestros ya no tenemos formación filosófica en el asunto crucial que es la ética. Es que nos queda muy poquito tiempo, Ernesto, pero sobre todo con esto último que usted decía, no puedo evitar decir otra cosa que también seguramente sea ácida, pero es que me pica la lengua, y es que me parece de todas formas muy extraño, muy paradójico que estamos llenos de colegios
que sus eslóganes públicos, privados, de todos los estilos, en todos los lugares, que su eslogan es diferentes variaciones de no instruimos, formamos, ¿sí? Y eso casi que va en contravía de toda la lectura del panorama que estamos haciendo aquí hoy. Claro, formamos empresarios, formamos profesionales, formamos líderes, todo menos ciudadanos de bien, que es la voluntad de moralidad. Pero eso es un discurso largo. Sí, es muy puntual. Esa es una apreciación concreta. ¿Resultado de qué? De que en general la formulación de los proyectos educativos institucionales, los famosos PEI, obedecen al paradigma de la psicología del aprendizaje, y cuando son muy avanzados a un paradigma que es muy importante, que no se puede desconocer, porque es que el de la psicología del aprendizaje sí es realmente pobre, pero la psicología evolutiva de Piaget, a la que le vinieron a poner el rótulo de psicología cognitiva, eso no tiene nada que ver. Piaget no trabajó eso, trabajó un asunto mucho más de fondo. Entonces, sí, colegios que son muy avanzados, digamos, mitigan o disimulan el paradigma de la psicología del aprendizaje con tintes más o menos serios de psicología evolutiva. Bueno, y por último, Ernesto, una pregunta muy específica con la que quiero es incentivar a los maestros a que de pronto sigan participando y se sumen más con entusiasmo a estos debates, y es, bueno, ¿qué le aporta entonces la pedagogía al maestro? Si pues hay maestros antes de la pedagogía y hoy en día hay muchos maestros sin pedagogía, pero ¿cuál es el tinte para su oficio que saca el maestro que sí hace parte del discurso pedagógico? Eso también lo resolvió Herbart en el arranque, en 1807. La pedagogía es la ciencia que el educador necesita para sí, pero también necesita las otras ciencias para enseñarlas. ¿Y cuál es el papel? ¿Qué le corresponde a la pedagogía en la formación del maestro? Dice Herbart durito, y ahí lo tienen en el folleto que nosotros hemos publicado y estamos difundiendo. No llegará a ser buen educador el que estudie en libros de pedagogía, ni nada de eso. El buen educador se distingue y se hace por el cultivo del tacto pedagógico. Y dice, la pedagogía, la ciencia, es el camino para cultivar el tacto, pero el tacto pedagógico es irreemplazable. Y usted en el aula no se puede poner a hacer teoría pedagógica, usted está haciendo enseñanza. Y la enseñanza se rige por el tacto, no por la teoría. Pero ¿cómo enriquece usted su tacto? La inmensa mayoría de los maestros realmente existentes y practicantes, o sea, que viven en el oficio, enriquecen el tacto principalmente por experiencia. Y sí, son muy buenos maestros. Y esos buenos maestros, en general, también son buenos lectores y buenos observadores de los movimientos de cultura, por ejemplo, de la cultura, lo que pasa en la cultura. Por ejemplo, están inquietos porque ¿qué hay que hacer con la inteligencia artificial en las aulas? ¿Prohibirla, no prohibirla? Eso es un debate muy fundamental. O con las redes sociales, como lo conversábamos hace 15 días. Ese es un debate muy fundamental y urgente, que lamentablemente los maestros más entusiastas carecen de pedagogía para abordar el tema, pero no por eso dejan de abordarlo ni de resolverlo correctamente a fuerza de tacto pedagógico, añejado en la experiencia, ricamente añejado en la experiencia. No, creo Ernesto que este programa salió muy
retador para los maestros, rico de escuchar. Quedo muy satisfecho con el ritmo de esta conversación que sostuvimos hoy y espero que siga abriendo muchos más para quienes entonces van llegando, ¿cierto? Recuerden que eso ya son 72 programas, el que apenas está llegando tiene un menú de otros 71 previos servidos que habrá algunos que le gusten, le llamen la atención. Entonces recuerden que nuestro canal está ahí disponible. Yo cada vez que tengo ocasión le digo a Ernesto que para mí es importante, por supuesto, quienes nos escuchan en vivo, quienes esta semana van a escuchar el programa 72, bueno, pero que si hay algo que a mí me parece maravilloso de este proceso y de este proyecto que tenemos en el taller, es el maestro que hoy está escuchando el 1, que hoy está escuchando el 23, que hoy está escuchando el 42, porque de alguna forma lo que estamos haciendo aquí es dejando registro sistemático, ahí sí, de la experiencia de pues tuya, Ernesto, en este caso, y de nuestros invitados que han sido pues muy valiosos todos, y entonces invitados pues a este taller que, bueno, como esto es bastante artesanal, a veces no logramos mantener el ritmo de una vez a la semana, no les avisamos con suficiente tiempo cuando vamos a interrumpir, pero que nuestra idea y nuestra agenda de todas formas siempre busca el espacio para seguir continuando, para seguir con este espacio cada semana. Entonces, un agradecimiento muy especial a nuestros nuevos suscriptores y un agradecimiento muy especial, como siempre, a Cocultura, que nos proporciona todos los medios técnicos y todas las posibilidades logísticas para llegar a ustedes con cada nuevo programa. Y no siendo más, entonces los esperamos el próximo martes con un nuevo pasaje para pensar.